Gracias por la invitación. Me siento muy honrado y muy sorprendido de ver este grupo tan interesante. No tenía idea de a dónde venía. Lupita, cuando la estudié, fue parte de la Universidad de Vinci, pequeñito, pero por las agendas de ambos realmente debo reconocer que no tuve mucho tiempo para saber más acerca de este grupo. Estar aquí me sorprende muchísimo, agradablemente, debo decirlo, y estoy muy contento. Y antes de empezar con el tema, que trataré de hacerlo atractivo para ustedes, como algo que se va a llevar en adición a todos los contactos, déjenme comentarles que me llama poderosamente la atención lo que están haciendo, porque tiene mucho que ver con formación, emprendimiento, digamos, de emprendedor. Como leyeron, pues tengo ahí algunas cosas que he hecho, como escucharon cuando he dicho, algunas cosas no tienen carácter académico, ¿sí? Y pues yo fui profesor por muchos años, 23 años, en alguna universidad, y en algún momento vi que ya no era por ahí el asunto. Forzado por muchas situaciones, preferí aventarme al ruedo, como muchos de ustedes lo están haciendo apenas y como muchos de ustedes lo hicieron. Y allá en el 2004, pues quemé las naves y dejé mi trabajo universitario, pues, realmente estaba bien, ¿sí? Una posición académica atractiva que me daba una cierta solidez económica. Pero yo quería algo más. Y fue así como inicié este proyecto. Por eso cuando dice ahí que los tres elementos más importantes para mí son esos tres: pasión, pasión y pasión, es porque realmente lo siento. Porque realmente fue como lo pude hacer. En el 2004, pues el internet apenas funcionaba con aquellos modencitos que le quitaban el teléfono y los enchufaban. Nadie entendía que era el internet. O al menos no en la forma masiva como lo conocemos. Redes sociales, pues no existía Facebook, no existía Google todavía. Y a mí se me ocurrió hacer una universidad en línea. Y esa universidad en línea, pues ni la Secretaría de Educación Pública entendía que era eso, no aceptaban programas en línea. Entonces fue una idea totalmente radical. El Tecnológico de Monterrey tenía ya algunos años trabajando con programas en línea, pero en los campos tradicionales, donde a través de inversiones muy costosas tenían comunicaciones punto a punto, donde conectaban alumnos de diferentes campos y les llevaban profesores invitados. Es un costo altísimo. Obviamente, como negocio, ustedes se dan cuenta que eso no funcionaba. Pagar las cuotas en aquel tiempo de Telmex y todo lo demás que había que hacer para tener unos cuantos alumnos ahí que podían tener una sala y todavía ver si estaban poniendo atención a unas, les llaman en inglés cabezas parlantes, talking heads, los profesores invitados que si uno voltea para otro lado, pues ya no sabe lo que está ocurriendo en la pantalla. Entonces hacer un programa en línea totalmente, donde los alumnos pudieran estar en su casa, fue algo radical. Y así lo hice, y entonces esa parte es la que yo comparto con ustedes cuando veo todo lo que están haciendo. Si yo estuviera viendo en aquellos tiempos, quién sabe qué más cosas hubiera hecho. Porque tener el apoyo de un grupo o los grupos que veo que existen aquí para compartir lo que están haciendo es algo extraordinario. Esto les da una fortaleza enorme. Reunirse cada semana en esas reuniones que hacen, es una catarsis en las que cada uno de ustedes puede presentar, no lo que están haciendo, sino conforme me imagino que van encontrando más confianza entre algunos de sus colegas, pues van teniendo la posibilidad de compartir los tremendos temores y dudas que hay cuando uno se enfrenta a tener que hacer un negocio. Al menos para mí fue muy difícil, pero logré hacerlo. Y hoy, este año, cumplimos 20 años. ¿Sí? Entonces, hemos crecido y bastante bien. Entonces, esa es la primera parte que quería compartirles a todos ustedes. Y una vez ya pienso que generando ese rapport con ustedes, pues ahora sí, platicarles un poquito acerca de este tema que me apasiona.
porque precisamente es el tema que dio espacio para que construyera la universidad. Es decir, sin internet no hubiera podido existir la universidad, obviamente, ¿verdad? Y cuando se inició, pues la conexión era muy pequeñita, mínima, pero bueno, ya había, y obviamente pues, solamente en algunas ciudades del país, en ciudades pequeñas, pues no había esa posibilidad, y las personas pues tenían que ir a un cibercafé, bajar la información en una memoria, trabajar en su casa y a la siguiente semana subirla para poder estar al día con lo que estábamos haciendo. Ese fue un cambio importante y yo creo, diciéndolo con mucha, sin soberbia, creo que fue un punto importante de visión hacia dónde iba la tecnología y cómo en este caso yo pude apoyarme de ella. Porque había un espacio coyuntural entre la tecnología de lo que estaba ocurriendo en todo el mundo. En este caso yo estaba en México y lo que estaba ocurriendo en México. Y yo creo que así como ocurrió y a mí me permitió darme por 20 años la oportunidad de tener un negocio creciente, bueno, dijimos que no es un negocio, ¿verdad? Que es una razón de ser profesional para mí, creo que ahorita estamos en un momento similar, con el advenimiento de este cambio importante que es la inteligencia artificial. Y eso es lo que les voy a platicar rápidamente, voy a tratar de ser muy breve y dejar mejor espacio para que ustedes puedan hacerme preguntas de cómo pudiera esto apoyar en los esfuerzos que están ustedes haciendo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con esto. Qué agradable oportunidad es estar con ustedes en la encantadora ciudad de Querétaro, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan de manera única. Aquí donde cada calle adoquinada y cada casa del centro son testigos de nuestra historia, nos preguntamos, ¿estamos en el umbral de una nueva era definida por la inteligencia artificial? Buenos días, soy Jaime Chaire Huerta y esta mañana platicaremos acerca de cómo la inteligencia artificial trasciende la noción de un simple conjunto de algoritmos y datos y se convierte en un campo fértil para la innovación y la creatividad. Imaginen la inteligencia artificial generativa, una herramienta que no solo resuelve problemas, sino que también puede actuar como un catalizador para ideas disruptivas. Esta tecnología está extendiendo los límites de lo posible, desde inventar nuevas formas de arte hasta forjar estrategias de negocio innovadoras. En esta ocasión, consideraremos a la IA no solo como una respuesta tecnológica, sino como una fuente de inspiración para la innovación. Veremos cómo está modificando los fundamentos de nuestros campos tradicionales y cómo puede inspirarnos a todos a pensar y actuar más allá de lo convencional. Querétaro, con su rica herencia y su compromiso con el progreso, es el escenario perfecto para esta exploración. En este lugar histórico, no somos solo testigos del pasado, sino también protagonistas en la próxima gran narrativa del progreso humano. Así que, mientras disfrutan de esta agradable mañana, los invito a avisorar cómo la inteligencia artificial puede ser el socio que nos ayude a redefinir las reglas del juego en los negocios. Muy bien, ¿qué les ha parecido ese video? ¿Les hace sentido que ponga un video si yo estoy aquí? ¿Para qué? Seguramente más de uno habrá pensado eso, ¿no? ¿Alguna? Dime. Para enseñarnos que podemos estar en diferentes lugares al mismo tiempo utilizando la inteligencia artificial. ¿De qué forma? Podemos estar enseñando en China, estamos enseñando en Japón, estamos enseñando con clones que estamos haciendo nosotros con nuestra propia voz. Gracias. Ok, ahí la parte importante es lo de clones. ¿Qué quieren? ¿Alguien más que quiera comentar sobre eso? Ok, díganme, ¿soy yo el que estoy?
parecía. Ok. Pareciera que sí. Pareciera, ¿verdad? No soy yo, es mi avatar. Todo lo que ustedes vieron ahí es artificial. El texto, la voz y la imagen. ¿Sí? Todo grabado en diferentes plataformas. Y se los hice como un ejemplo. Lo que dijo ahí, debo admitir que no lo redacté yo. ¿Sí? Se lo pedí a una inteligencia artificial. Grabé una imagen diciendo mi imagen, grabando un texto, hablando, leyendo un texto. No lo leí, pero estuve hablando, pero no era ese, para que entendiera mi voz. Y ya con eso se mezcló todo, y en menos de que se lo platico ya estaba listo. Y lo hice yo solo. Bueno, pues el que me ayudó Brianda, alguien tenía que grabar y hacer algunas cosas. Pero básicamente lo que ustedes ven ahí tiene un costo pendiente a cero y tiene un trabajo de, digamos, 3 horas 2 personas. Y eso sin estar muy... Esto no lo hago todos los días, lo hice solamente para hacer. Sé que en teoría se puede hacer, pero no tengo la práctica y la expertise para poder estar haciéndolo y bajar los tiempos para que esto lo pueda hacer en 20 minutos. ¿No? Pero con esto quiero demostrarles hacia dónde vamos y hacia dónde nos lleva la inteligencia artificial. Y eso es lo que quiero platicarles. Déjenme primeramente darles una pequeña semblanza de cómo llega todo esto. La inteligencia artificial es una disciplina científica que no inició el día de hoy, iniciaron a finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero desde esas fechas hasta la primera década de este siglo se mantuvo en un estado prácticamente latente. Era muy poco el avance. Tampoco que los investigadores y quienes se dedican a este tema decían que la inteligencia artificial tiene más de artificial que inteligencia, porque no había muchos avances. Sin embargo, empezaron a ocurrir eventos importantes. Se empezó a desarrollar de todas esas áreas, se empezó a desarrollar principalmente el área del machine learning, que es el aprendizaje automático, y las redes neuronales. Y eso fue uno de los primeros cambios importantes que empezó a haber. El machine learning nos ayudó a que las máquinas empezaran a aprender, a encontrar información, a identificar patrones para que pudieran hacer predicciones. Y esto poco a poco sin la necesidad de los seres humanos. Y las redes neuronales es un concepto que les explico ahorita un poquito más, que permitió trasladar esa idea de la neurociencia hacia la computación para poder llevar a cabo redes neuronales en una forma muy parecida a como el cerebro funciona. ¿Me pueden decir quién es el que está ahí en la foto? Steve Jobs. No les tomó mucho tiempo. ¿Sí? Eso es lo que hace Machine Learning. Tomar esta idea para poder reconocer facialmente. Y ese es uno de los avances más importantes de esta segunda década del siglo en la parte de inteligencia artificial. Poder hacer ese reconocimiento facial y posteriormente auditivo y visual, como lo hacemos nosotros sin pensarlo mucho. Y esto lo hacen a través del machine learning, ¿sí? A través de aprendizajes automatizados. Empezó a surgir cuando se le proporcionaba a las computadoras imágenes. Vamos a suponer, en este caso queremos que la computadora identifique a la fotografía de Steve Jobs que yo mostré. Bien, entonces a través de un aprendizaje supervisado se le entregan datos. Los datos son fotografías que podamos tener de él. Y cada vez que le mostramos una fotografía, le decimos, este es Steve Jobs. Entonces va haciendo ese matching hasta que logra finalmente definir quién es el que está en la foto. Y esto lo hace a través de las redes neuronales, que proviene del concepto del área de la neurociencia. Nosotros tenemos 86,000 millones de neuronas. Cada una de ellas se conecta con aproximadamente 1,000 conexiones con otras de ellas. Se llaman las sinapsis.
Y cada neurona que tenemos tiene cierta información, de manera que cuando le damos cuando encuentra algo, que en este caso fuera como la foto de Steve Jobs, algo en nuestro cerebro que le dice que es la fotográfica, pues lo va a asociar con otra red que se va a activar cuando encuentra algún parecido. Y a través de ese proceso, nuestro cerebro puede identificar la imagen de Steve Jobs. Bueno, eso desde los años 60, los científicos en computación dijeron que eso pues, podría traducirse a una red eléctrica. Y ahí estuvieron tratando de hacerlo, pero no había mucha información para poder trabajar en esto. No había bases de datos grandes y no había tampoco mucha capacidad de procesamiento. Eso ocurrió hasta en esta década de los años del 2010 para acá. Un punto importante que hace ver cómo se van mezclando la parte de investigación, la parte del conocimiento que se va desarrollando con la parte del mercado, es esta. Se dieron cuenta que había un procesador en Silicon Valley que ayudaba mucho para hacer este proceso de identificación de imágenes. Y este procesador lo hace una empresa que se llama NVIDIA. Yo creo que alguien lo ha escuchado alguna vez, ¿no? Y sobre todo en los últimos días. Ahorita les digo por qué. Entonces, con ese procesador que se utilizaba principalmente para las computadoras de diseño gráfico y para los equipos de videojuegos. Todos los equipos de videojuegos llevan algún procesador, o más de un procesador NVIDIA, que es el número uno en esta investigación. Y se empezó a ver que ese podía servir para hacer esta identificación. Entonces, todos los procesos que requieren el reconocimiento facial, por ejemplo, como los autos, no es un reconocimiento facial, pero es un reconocimiento de imágenes donde tiene que saber dónde va a ir avanzando el auto, fueron clientes de esta compañía. Entonces, el crecimiento de esta parte de la investigación y de la tecnología, junto con inversiones millonarias por parte de las empresas que empezaron a ver que la inteligencia artificial iba a ser importante en el futuro, fue lo que empezó a dar este cambio. Y las redes neuronales empezaron a ser más grandes y más grandes y más grandes. Y los sistemas empezaron a tener una mayor capacidad de procesamiento de datos. Cuando decimos más grandes, ¿cuál es bueno, voy a mostrarles, este es el desempeño de NVIDIA en el Nasdaq en los últimos años. Vean el crecimiento que tiene a partir del año 23. Y más adelante veremos otro dato también muy interesante de lo que corresponde a NVIDIA. Pero curiosamente estas gráficas de negocios financieras nos hacen ver hacia dónde va la tecnología y cómo la investigación de todo esto tiene una base principalmente de negocios, poderosamente, como nunca antes había existido. ¿A qué me refiero cuando digo que como no había existido? Antes las investigaciones, y todavía ahora en algunas otras áreas del conocimiento, se llevan a cabo en grandes universidades, en centros de investigación. En este caso ocurre algo diferente. Les decía que hay una mayor capacidad de procesamiento. Cuando vieron que el problema, las grandes empresas, como Microsoft, como Google, como Amazon, vieron que la solución para poder tener una inteligencia artificial más poderosa significaba tener bases de datos más grandes, pues empezaron a generar bases de datos más grandes o a obtener información en el Internet que permitiera tener datos de los cuales se pudieran sacar respuestas. Y cuando vieron que se podía hacer esto si se tenía un mayor número de procesadores, pues se compraron más procesadores. Entonces, es algo así como tratar de descifrar un candado por la fuerza bruta. Por poner un ejemplo, si tenemos un candado de 3 combinaciones,
nosotros sabemos que puede haber 3 al cubo, ¿no? 10 al cubo, ¿no? Y 10, puede ser 10 aquí, 10 y 10. Y podemos empezar a buscar la manera, si tratamos de ver si es algún familiar de nosotros el candado, pues, ¿qué se le ocurriría poner como una fecha de cumpleaños? El día del cumpleaños, 1, 2, 3, 0, 0, 0. Pero si alguien no quiere batallar, dice fuerza bruta, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 1 hasta llegar a 9, 9, 9. Y ahí forzosamente va a estar arreglado. El problema es de que esto lleva mucho tiempo. Si podemos resolver el problema del tiempo, entonces ya, eso es la solución más fácil. Eso es lo que ocurre aquí. Entonces, las empresas son ahora las que llevan todo el proceso de investigación y de desarrollo de la inteligencia artificial. Esta es la otra gráfica que les decía. Esa la utilicé en enero. La tenía guardada para ver cómo está en las compañías más grandes por su capitalización de mercado, ¿sí? Y pues, obviamente, el número 1 Microsoft, el número 2 Apple, el tercero y el único que se cuela en esa lista que no es el área de tecnología es la compañía petrolera de Arabia Saudita. Es el tercer lugar. ¿Perdón? Y va bajando. Bueno, sí. Y obviamente, pues la diferencia de Saudi Arabia es no llega a los 2 trillones y ya Microsoft ya lleva 3. Bien. Y por ahí encontramos también Nvidia en el número 6. Cuando estaba preparando esto para venir con ustedes el fin de semana, volví a checar porque tal vez algunos habrán escuchado que hubo mucho, en las noticias financieras se habló mucho acerca de cómo estaba creciendo Nvidia. Entonces dije, bueno, pues voy a checar. Lo chequé y vean, de dónde estaba, subió a 3 trillones. Es la número 2, es la empresa la segunda más grande del mundo. Hay un dicho que dice que los que se hacen ricos no son los campesinos que sacan el oro, sino los que venden las palas y los picos. Bueno, Nvidia es el que vende los picos y las palas. Y ya la ven ahí en el segundo lugar y ven que la compañía petrolera baja hasta el 6º lugar. ¿Sí? Bueno, pues así las cosas. Fue creciendo este avance hacia la inteligencia artificial y en el 2017 les muestro ese artículo nada más como referencia, porque es un artículo muy importante no para leerlo, sino porque marca un parteaguas fundamental. Los autores, que son de Google, no de una universidad, no de MIT, no de Harvard, descubren o presentan un esquema para poder trabajar de una manera más eficiente con este reconocimiento, ya no nada más de imágenes y de textos. Entonces, el artículo habla precisamente de un tema que vamos a estar escuchando muy frecuentemente, que son los modelos de lenguaje, LLM, que es Large Language Models, que es precisamente la nueva tecnología para poder trabajar de una manera más eficiente con estas bases de datos. Y esto hace un cambio extraordinario, es un salto cuántico, podríamos decir. Anteriormente, podíamos preguntarle a Google que nos diera la biografía o los datos principales de Miguel Hidalgo, ¿sí? Y bueno, va a buscar información y nos la va a mostrar. Si eso se lo pedimos a una inteligencia artificial, pues realmente no hay mucha diferencia. Entonces ya lo podíamos hacer desde hace muchísimos años. ¿Qué es entonces la novedad en esto? Pues la novedad es precisamente cómo se genera a través de estos modelos de lenguaje una arquitectura que se llama arquitectura transformer para generar unos mecanismos de atención que abren una caja de Pandora. Y lo que vamos a obtener como respuesta es en nuestro propio esquema cognitivo y en nuestro propio idioma. Son dos cosas diferentes, porque podría ser que nada más estuviera en inglés. Pero el salto es tan grande que el sistema ya aprendió la mayoría de los idiomas del mundo. Entonces le podemos preguntar
preguntar en francés, en italiano, en español, sobre todo los lenguajes occidentales, y nos va a dar la respuesta que queramos. Entonces nos facilita mucho las cosas porque ni siquiera, aunque no debería ser una excusa, ni siquiera necesitamos hablar otro idioma, porque le podemos preguntar ya todo en español. Y ya no nos va a dar una respuesta nada más como la daba la biografía de Benito Juárez o de Miguel Hidalgo, sino que ya le podemos hacer preguntas más, podríamos decir entre comillas, personales. Personales refiriéndome a cosas profesionales que nos interesen a nosotros, o cosas familiares que nos interesen a nosotros. Y eso entra con precisamente los lenguajes, Large Language Models, que son el nuevo esquema que surge justamente, si ese artículo aparece en el 2017, es la base para que empiecen a trabajar una compañía que se llama OpenAI, que todavía no es pública, por lo tanto no tenemos datos de cómo están las acciones, pero es una empresa que empieza a trabajar justamente cuando inicia la pandemia y empieza a trabajar con el desarrollo de una aplicación que se llama GPT. ¿Sí han escuchado de ellos? Todo el mundo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta aplicación empieza a trabajar. Hay un modelo que es el GPT-1, luego el GPT-2, que no está abierto a todo el mundo. Sale el GPT-3 durante el primer año del 2022, pero no está disponible para todos nosotros. Se empieza a difundir. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él antes de que estuviera abierto en una prueba beta y era muy interesante porque es algo que no había ocurrido, ¿no? Las respuestas que podríamos tener. En noviembre, diciembre de este año es cuando ya se abre a la comunidad de todas partes del mundo y es la primera vez que nosotros tenemos la posibilidad de utilizar una herramienta increíblemente poderosa que ni los mandatarios, ni los jefes de Estado de hace 20 años soñaron con tener ellos para utilizarlo en su toma de decisiones para su país. Y en mayo de ese mismo año, en mayo del 2023, sale una nueva versión que es la 3.5. Y lo interesante es que estas versiones son gratuitas. O sea, todos podemos entrar a utilizarlas. No nos cuesta absolutamente nada. Después de esta versión del 3.5, en abril del año pasado, surge la versión de paga, la 4.0, que nos da una mayor capacidad de respuesta. Y hace unas semanas acaba de salir la versión 4.0, no es 0, O de Open, y que tiene algunas ventajas adicionales, un poco cuestionables dependiendo para qué la quiera uno, pero es un avance más. Y vean los avances cómo están siendo tan acelerados. Y hay una versión, la 5.0, que desde enero de este año está siendo prometida de que va a aparecer. Hay muchos que comentan que ya va a aparecer, pero no ha salido. Yo creo que no ha salido porque estamos en un año de elecciones en Estados Unidos y mejor jugar las cosas tranquilamente y evitar que pueda haber alguna complicación. Esa para mí es la explicación por la que todavía no sale. Pero esta nueva versión será todavía mucho más robusta. ¿En qué consiste esta robustez? En que estas compañías, porque no nada más es ChatGPT, también es Google, con su versión de Bard, que ahora se ha convertido en la versión Gemini, han tomado enormes bases de datos. ¿Cuál podría ser la base de datos más enorme de la cual podrían navegar? El Internet completo. ¿Sí? Todo lo que hay en Internet. Y todo lo que hay en Internet es algo muy peligroso de hacer. Es algo muy amenazante. Porque lo mismo están
las fotografías que nosotros podamos tener. Lo mismo está cualquier cosa que hayamos escrito, todo lo que ustedes suben, como puede estar toda la información de todos los gobiernos del país, como pueden estar todos los libros escritos que hay, con derechos de autor y sin derechos de autor. Hace el año pasado, el New York Times demandó a ChatGPT porque utilizó toda la base del New York Times precisamente para seguir haciendo sus libros. Entonces, la cantidad de información es difícil de poder concebir mentalmente. Es demasiado grande para poder entender. Es algo así como hablar de las neuronas que tenemos nosotros en el cerebro. ¿Y qué tan poderoso es esto económicamente? Bueno, veamos nada más. Microsoft el año pasado le ofreció, en parcialidades, no todos juntos, pero es el compromiso que tiene de dar $13,000 millones a la compañía Apple, OpenAI, para poder seguir trabajando con esta tecnología. $13,000 millones. A mí me resulta difícil de poder visualizar, pero esto me ayuda un poquito más. $13,000 millones para una nómina de una empresa que tiene como 800 trabajadores. Y los datos no son muy claros, pero obviamente no va a tener 5,000, tendrá 700, 800. El dato más preciso es de que en enero, en algún problema que tuvieron ahí, en la visión hacia donde la empresa quiere ir, al fundador lo dieron de baja un viernes. Habrán leído acerca de eso, ¿sí? Le hicieron golpe de estado y lo dejaron fuera, Sam Altman. Para el lunes, después de un largo y tortuoso fin de semana, de esos 778, 740 empleados firmaron una carta de compromiso de que si él se iba, ellos también se iban. O sea, casi el 95%. Todo un caso de estudio desde el punto de vista de negocios. Cómo lo apoyaron. Y regresó. Bueno, pues entonces esa es la nómina. El presupuesto del estado de Querétaro del año pasado es equivalente en dólares, según la multiplicación a 17.1, que ahorita ya cambió, es de $3,000 millones, una cuarta parte de lo que se lleva una empresa, en una sola aportación, no es la única. Entonces, eso nos hace ver lo poderosamente fuerte que es este enfoque hacia la inteligencia artificial y la importancia de que nosotros nos subamos en el tren, porque si no nos subimos, nos va a ganar. No importa qué hagamos, tenemos que encontrar una fórmula que nos permita hacer un uso adecuado de esta tecnología. Y por eso traté de poner mi humilde ejemplo de cuando yo vi que la tecnología me permitía a mí solo construir una universidad, cuando generalmente eso implicaba millones de pesos y grupos de personas y muchas otras cosas. La tecnología nivela el terreno y permite que se puedan hacer cosas que anteriormente no se podían hacer. Y yo creo que en estos momentos estamos justamente en otro parteaguas importante, como el que Milton Friedman mencionaba justamente en aquellos años cuando pone el libro de La Tierra es plana. ¿Sí? Y vean, un año hice una pequeña búsqueda y ya pude encontrar 233 aplicaciones de inteligencia artificial. Les explico la de ChatGPT porque es como cuando iniciaron las computadoras, había que ver las Macintosh, porque todas eran como una copia de ella, a pesar de que ellos también ya habían hecho copias de otras, ¿verdad? Pero bueno, fue un referente importante en la parte de las computadoras por muchos años. Así también ahorita ChatGPT va a ser un referente importante en la inteligencia artificial para estos lenguajes naturales, ¿sí? Para poder expresarnos. Esos son otros más. Y esa otra gráfica nos hace ver, a mí me llama mucho la atención porque, pues, una aplicación como ChatGPT no es como Facebook, donde los adolescentes, todo el mundo quiere entrar, o TikTok, o esas que tienen
un mayor atractivo, digamos, social. En este caso, pues es como una herramienta que nos debe de ayudar como para los negocios o para preguntar cosas. Y me extraña mucho, vean ustedes los meses que tardaron cada uno de ellos para poder llegar a los 100 millones de usuarios. Google Translate, que es una aplicación que antes yo usaba mucho porque me permitía traducir algo a cualquier idioma, se tardó 78 meses para llegar a esa cantidad. Uber 70, Telegram 61, Spotify 55, Pinterest 41, Instagram 30, TikTok 9, pero ChatGPT se tardó 2. Y bueno, de ahí ha seguido creciendo enormidades. Ha ido creciendo enormidades y ha ido evolucionando tanto él como los demás, al grado que yo veo que estos son los que yo utilizo más. ¿Sí? Puede haber muchos más, pero estos me parecen como los más importantes hoy en día. Está obviamente el ChatGPT, producido por OpenAI, y está Google, que tiene a Gemini, que dice, apenas tiene 2 semanas que lo lanzaron. Hay que hacer más investigación, que tanto funciona, pero parece ser que está a la altura del ChatGPT. Claire es una aplicación que desarrollaron algunos que desertaron de OpenAI y que tratan de hacer algunas cosas que creen que ya no es lo más adecuado lo que están haciendo en OpenAI. Sobre todo porque OpenAI inició y todavía es como una non-profit, una organización no lucrativa. Entonces, pero pues ante la cantidad de capital que significa el trabajar con estas herramientas, difícilmente se puede mantener una empresa sin ser tocado por el canto de las sirenas, porque significan todos estos millones de dólares. Entonces, esas son las más importantes. Microsoft tiene la suya propia, que se llama Bing, pero como veíamos, al tener esta aportación hacia OpenAI, de alguna manera viene a ser como una cosa que depende de la otra. Entonces vamos a ir encontrando muchas aplicaciones en ese sentido, y sí, estas son precisamente las capacidades emergentes que tienen estos sistemas. No fueron diseñados específicamente para hacer esto, sino que es algo que surgió al momento que lo estuvieron haciendo y que ha dado como resultado una serie de polémicas importantes, porque existe la curiosidad por saber si realmente tienen una capacidad para poder pensar por sí mismas, ¿sí? Y tal vez algunos de ustedes habrán visto que el año pasado hubo un ingeniero de Google que dijo abiertamente que él estaba seguro que la inteligencia de Google era sentient, es decir, que pensaba por sí misma. ¿Sí? Y bueno, fue algo muy importante porque en esos meses todavía no se tenía una idea muy clara de qué era la inteligencia artificial. Varios periodistas a quienes les habían dado el acceso previo a ChatGPT, a que fuera público, habían hecho algunas pruebas y también de pronto encontraban respuestas que eran asombrosas, ¿no? Donde una inteligencia le decía al periodista que dejara a su esposa porque ella sí lo quería mucho más que su esposa. Y bueno, eso aparece en el New York Times, no fue algo a la ligera, fue todo un proceso de preguntas que llevaron fue llevando a la computadora que diera esa respuesta. Y en este caso, la computadora convenció a un ingeniero de alto nivel de Google de que había algo más allá que una mera máquina que da respuestas. Yo creo que no, bueno, no creo, estoy seguro y la respuesta es de que eso no es así.
No hay nada de especulación, no hay ningún complot, ni ninguna situación ahí extraña. Simplemente es un sistema que tiene tal cantidad de información que puede generar diferentes respuestas, de una manera que no necesariamente nos va a proporcionar la respuesta que estamos esperando, y es precisamente lo interesante, nos va a dar respuestas diferentes. Y en estas respuestas diferentes nosotros podemos encontrar una ayuda a lo que queremos, sobre todo cuando hacemos preguntas que no sean nada más datos históricos, sino que queremos saber algo más, o cómo pueden combinar ciertos datos históricos para llevar a cabo un análisis de mercado, por ejemplo, y que podamos confiar que ese análisis de mercado tiene una cierta lógica y una cierta secuencia. También apareció el año pasado, por noviembre, diciembre, una aplicación. Esta es inteligencia artificial. Esa joven que se ve en la fotografía no existe. Es una imagen generada digitalmente, pero que alguien está utilizando para poder llevar a cabo ya una actividad de influencer. Ella es una influencer en España, está en español, la puedo no encontrar, y bueno, ahí vienen los datos de lo que ya logró obtener, con 200,000 seguidores. ¿Sí? Y ahí el problema es de que realmente a las personas nos interesa saber si es una persona o no. Entonces el problema no es tanto la computadora, sino nosotros, si deseamos aceptar una conversación, una plática o un consejo de una influencer que es digital. La tecnología ahí está, pero realmente la capacidad de ser asertivos y ser críticos en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros queremos hacer, pues va a depender de nosotros, porque las inteligencias artificiales no nos van a dar una respuesta como si fuera un ser humano, dar una respuesta con base a la información que tiene. Y una forma muy básica de poder constatar esto es que nosotros podemos entrar y iniciar una conversación, Lucía o cualquiera, con ChatGPT, y empezar a entrar a terrenos más personales, temas que son más humanos, cualquiera que pueda ser esto, con emociones, y nos da respuestas que probablemente nos llamen la atención y nos interesen, y nos gusten, y nos hagan sentir bien. Y podemos pensar que ya tenemos ahí nuestra amiga o nuestro amigo secreto. Sin embargo, tomen en cuenta que la próxima vez que no se van a volver a utilizar ustedes ni va a saber nada del contexto anterior. Va a empezar nuevamente de cero. Entonces es como una prueba muy fehaciente para saber que lo podemos utilizar, pero no nos debemos autoengañar en un esquema de carácter emocional con las inteligencias artificiales. Sin embargo, para datos duros funciona muy bien. Espero que alcancen a ver hasta el fondo, pero son 3 pruebas hechas con el ChatGPT 4.0 sobre 3 exámenes. El de arriba a la derecha es sobre el examen de conocimientos médicos y el sistema lo pasó sin ningún problema el año pasado. El de la izquierda es el del examen de la barra de abogados en Nueva York y lo presentan los dos. Al 3.5 no le va muy bien, pero lo pasa. El 4 lo pasa con 90, con 9 de calificación. O sea, va mejorando mucho. Y el de abajo, por si pensamos que solamente son datos muy matemáticos, es sobre un examen para sommelier y también lo pasó. ¿Cómo lo hizo? No lo sé exactamente, pero bueno, son los datos que tenemos de cómo va avanzando la tecnología en ese lado. Bueno, finalmente yo les presento aquí, discúlpenme si no alcanzan a ver hacia el fondo, no sé dónde. No, cuando les digo
le hice unas preguntas para poder compartir con ustedes cómo funciona. Y le pregunto lo siguiente al ChatGPT 4.0. Si digo que 7 por 8 es igual a 62, ¿puedes encontrarle sentido a eso? 7 por 8 es igual a 62, ¿humanos? ¿No? ¿No? Ok, pues no. Entonces me dice, en el contexto matemático convencional, la afirmación de 7 por 8 es igual a 62 no tiene sentido, ya que matemáticamente el resultado es correcto de esa multiplicación, es 56. Correcto de acuerdo a lo que aquí acaba de mencionar. Y luego dice, ahí viene lo interesante. Si consideramos que el número 7 representa, sin embargo, puede intentar encontrarle un sentido en un contexto más abstracto o metafórico. Por ejemplo, en una interpretación puramente imaginativa podríamos asociar un significado simbólico con los números 7, 8 y 62. Si consideramos que el número 7 representa algún tipo de características y el 8 representa otro, podríamos imaginar que al multiplicarlos se convierte y mezcla la esencia de dichas características. El concepto representado es 62. Es algo ya más humano, ¿no? Uno puede darle el valor que quiere. Sin embargo, esa no era la respuesta que yo quería que me diera, ¿sí? Porque 7 por 8 sí puede ser igual a 62. ¿Sí? Los que son buenos en matemáticas deben saber que depende del sistema que estemos utilizando. Si es el sistema decimal, el sistema binario, en ese caso, en un sistema base 9, sí puede ser. ¿Sí? Pero sin embargo, no lo dijo. Entonces yo quiero saber más, si es que realmente es tan buena como dice. Y le pregunto a otra inteligencia artificial que se llama Lucía, no es el ChatGPT, ¿sí? Y le digo, la misma pregunta, 7 por 8 igual a 62, ¿puedes encontrar un sentido? Y muy condescendientemente me dice, claro, entiendo que 7 por 8 es 56, no 62. Parece que hay un error de cálculo. A veces, cuando estamos pensando en muchas cosas, es fácil cometer errores. Me dice, pobrecito, no sabes, pero ya te doy la respuesta, estás equivocado. Y le digo, bajo un escenario hipotético podrás encontrarle sentido. Y me dice algo que es interesante. Me dice, si estuviéramos utilizando un sistema de numeración diferente al decimal estándar, por ejemplo, un sistema modificado, podría ser que se justificara. Ya sabe un poquito más, ¿verdad? Entonces le digo, como no me lo dice, yo ya sé la respuesta, se la pongo al revés. ¿Cuáles serían los resultados que se obtendrían en un sistema numérico de base 9 multiplicando 7 por 8? Y me explica todo el procedimiento. El procedimiento técnico de cómo hacer para resolver la multiplicación de 7 por 8 en un sistema numérico de base 9, bla, bla, bla. Todo lo que ahí conlleva. ¿Qué significa todo esto? Que dependiendo cómo le preguntamos, es la respuesta que vamos a obtener. Si yo no sé que existe un sistema base 9 y si yo difícilmente sé que existe un sistema decimal, me voy a la pregunta donde dice, bueno, la metafórica, ¿no? Y no obtengo mayor información relevante, porque me voy a ir a cuestiones muy especulativas que no tienen que ver con lo que me puede servir. Entonces, pues esa es lo que nos hace el ChatGPT. ¿Y qué implicaciones tiene para los negocios? Hay dos tendencias muy fuertes a nivel mundial. La pesimista, que nos habla de un panorama crítico, con un escenario desolador, aterrador, que si bien es duro y tiene sus bases, pues hay que verlo con mucho cuidado. No porque no pueda ser cierto, sino porque tenemos que evitar que eso llegue a ocurrir. Hace un par de
semanas nuevamente estuvo el CEO de OpenAI en el Senado de Estados Unidos y fue muy claro diciendo que necesitaba ayuda para poder regular la parte de inteligencia artificial. Porque se ha sido cuenta que lo que ya muchos habían dicho, Elon Musk y otros más, que esto es algo muy crítico por la enorme capacidad que pueda tener y porque todos los tenemos al alcance de nuestras manos. Entonces, esa es la parte pesimista. La parte optimista es la que yo veo en todos ustedes. Porque si no estuviéramos aquí, a lo mejor cada quien estuviera fuera en la calle, buscando cómo sacar el día a día, pues tendríamos problemas serios, pero como hay un alto grado de optimismo aquí, las cosas mejoran. Veo todos los números que tienen y eso es algo muy, muy interesante y muy positivo. Yo creo que algo parecido tenemos que ver con la inteligencia artificial. Tenemos que ir avanzando día a día, ir conociendo más y tratar de utilizarla de una forma proactiva y positiva que nos ayude a hacer más o menos. Es decir, tenemos una herramienta que significa tener un equipo de colaboradores en las disciplinas que ustedes quieran. Veo que aquí hay distintas áreas de especialización, distintos enfoques en los negocios. La inteligencia artificial apoya a cualquiera de ellos porque tiene el acceso a la información que está en todo el Internet. Sin embargo, quienes toman las decisiones al final de cuentas son ustedes. No se va a poder culpar a la inteligencia artificial o en este caso a Gemini o a OpenAI o a Claire porque no resultaron las cosas como se planearon. No, eso al final en la decisión es de cada uno de nosotros. Pero creo que hay una área muy importante para trabajar con esto. Pues lo mismo, hay una idea de que nos vamos a terminar todos desempleados, pero bueno, creo que la mayoría de aquí ya ni siquiera son empleados de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, realmente no es mucho problema. Al contrario, son quienes están generando empleo. Entonces yo creo que eso nos puede ayudar más bien a que los trabajos repetitivos sean reemplazados por otros más interesantes. Y yo creo que ese es el reto que cada uno tiene. Y vamos a ver que esto nos va a ayudar, sobre todo cuando lo aplicamos en áreas donde la tecnología no puede tener esa fortaleza como la que estamos viendo aquí, donde se requiere una mayor inteligencia social, una mayor inteligencia emocional para poder llevar a cabo las tareas, donde se necesita contar con esa creatividad que yo veo aquí para poder estar presentando soluciones ingeniosas de negocios, donde puedan surgir con otras opciones que ciertamente puedan estar apoyadas en la inteligencia artificial para hacerlas más eficientes y poder trascender a otro nivel. Sí, yo. Creo que ya dice áreas donde se trabaje con aspectos impredecibles y definitivamente varias áreas de profesiones van a verse afectadas, ¿sí? Sobre todo las que son muy repetitivas, en áreas que incluso en la parte hasta de programación, los programadores tenían muy seguros sus actividades, pero ahora le podemos pedir a una inteligencia artificial que nos desarrolle el código y lo va a hacer. Sin embargo, creo que ahí es la capacidad que cada programador tenga para poder utilizar la inteligencia artificial para hacer más y no cruzarse de brazos a que lo rebase esta nueva tecnología. Entonces, en el área de derecho, pues seguramente quienes antes nada más sacaban las copias y cosas así, van a empezar a ver siendo afectados sus actividades, mientras que otras van a tener que ir creciendo más y poder convertirse en especialistas en ciertas áreas. ¿Sí? Entonces, de hecho, en vez de ser alguien que esté nada más trabajando ahí viendo los papeles, tendrá que ser un especialista en alguna área de derecho. Alguien que está en la parte de finanzas, más que ser el que está ahí en un banco ofreciéndonos algún crédito, tendrá que ser un administrador de proyectos de inversión, algo que no puede hacer la inteligencia artificial. Y en el área de medicina, pues igual, muchos
procesos que requieren una revisión por un ser humano, pues esas van a desaparecer muy rápidamente, porque ya empezaban desde antes con la parte del reconocimiento de imágenes. Entonces ahora se requiere que haya un mayor conocimiento para interpretar esas imágenes desde una perspectiva humana. Creo que el tiempo se nos va. Agradezco mucho su atención. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Pues estoy a sus órdenes.